El primer término que aprenderemos hoy es el planteamiento. El planteamiento es el inicio de la historia. Podemos entenderlo como los hechos necesarios para que la historia arranque. El planteamiento incluye la necesidad de los personajes principales, su lugar dentro de la trama, el tiempo y el lugar en el que está sucediendo esta historia. Recuerda el ejercicio de la serie Friends. Recuerda que ubicaron los capítulos en Nueva York entre los años 90 y 2000. Hay quienes utilizan como técnica un simple título que fija el lugar y el tiempo en el que se desarrolla la historia, o una narración con voz en off. Esta película documenta la guerra de Vietnam con los testimonios de los americanos que sirvieron en ella. También se puede poner un texto en la boca de los personajes, describiendo una situación. Una historia no suele comenzar con un conflicto, pero sí podría tener unas situaciones leves. El segundo término es el conflicto o clímax, o, en palabras más sencillas, la parte del centro de la historia. Este conflicto puede ser interno o externo, o como ya lo hemos visto en otras clases, ser explícito o semántico. El conflicto semántico implica una tensión emocional, por ejemplo, la amistad, el romance o la honestidad. El conflicto explícito implica una situación física. Veámoslo con algunos ejemplos. En la serie Friends, que ustedes han visto, el conflicto semántico es la amistad. Los conflictos explícitos son el esfuerzo de sus protagonistas por mantener siempre la amistad ante las situaciones que la ponen en riesgo. Las películas Kill Bill están fundamentadas en una serie de conflictos externos basados en la idea de venganza. Estos conflictos crecen en intensidad a medida que avanza la historia y el punto de clímax. El personaje principal debe elegir un camino que lo va a llevar a la victoria o a la derrota. En este punto, ambos conflictos deben terminar. El clímax representa la cúspide del conflicto. El tercer término que vamos a aprender hoy es la resolución del conflicto. La resolución o el desenlace de la historia ofrece un lugar para el final de la historia. El público necesita un tiempo para recuperarse del clímax de la historia y reflexionar sobre lo que pasó en el conflicto. Uno de estos espacios puede ser, por ejemplo, que uno de los personajes secundarios complete su arco argumental. Cuando una resolución necesita brindar más información, se puede optar por utilizar un rótulo explicando lo que pasó a cada uno de los personajes luego del cierre. Hay quienes utilizan voz en off para completar la historia. Y entonces, 6 semanas después, Steve Jobs se había ido y el mundo entero le lloraba. No importa lo larga o corta que debe ser el planteamiento. Toda historia de un videojuego, de un anuncio comercial, de un documental, de un programa de televisión o un largometraje plantea un conflicto, un clímax y una resolución. La estructura de cualquier historia puede ser dibujada en forma de gráfico, marcando la intensidad y la duración. En este gráfico, el eje vertical representa la intensidad, mientras que el horizontal marca una duración en minutos. Le invito a estudiar el libro entre las páginas 238 y 246. El capítulo 9 es el que estamos estudiando. Observe cómo se maneja la escaleta secuencial de las películas. Estudie bien esas páginas y luego reproduzca el siguiente video.